Saludos a todos los integrantes de la Alianza Bareque, la ciudadanía en general, y sobre todo a quienes nos vienen siguiendo o siendo parte de los talleres secuenciales que estamos semana a semana transmitiendo dentro del programa de capacitación teórico-práctico sobre la implementación de huertos urbanos con enfoque agroecológico. Les saluda su amigo servidor, Jorge Cibisaca, ingeniero civil de profesión con una maestría en riego, vicepresidente de la Alianza Bareque, docente universitario de la Universidad Técnica Particular de Loja y además gestor técnico comunitario. Como se mencionó, ya hace algunas semanas se ha venido ya impartiendo varios talleres, específicamente 4 talleres. De alguna forma voy a un poco a poder resumir los talleres, las capacitaciones que ya se ha impartido, como son el taller número 1, que tuvo que ver con el tema de huertos urbanos como una opción de vida, es decir, todo un contexto de por qué la importancia de los huertos urbanos, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. En el taller número 2 se explicó más bien sobre el diseño e implementación del espacio físico para los huertos urbanos, donde más o menos se dio una mirada primeramente de ver qué área disponible tenemos, qué espacios debemos subdividir y considerar para implementar los diferentes componentes de un huerto urbano, y sobre todo cómo proteger obras colindantes para evitar que el agua que se pueda infiltrar por el efecto del riego pueda causar daño, ya sea a las estructuras adyacentes, o si lo hacen sobre una terraza, dañar su terraza o su piso de hormigón. En el taller número 3 se hizo un análisis de las características adecuadas para los huertos urbanos, me refiero al suelo obviamente, y donde se pudo visualizar o explicar más bien el tema de la clasificación textural del suelo con videos prácticos que espero haya sido de mucha ayuda para quienes fueron parte de este taller. En el cuarto taller se abordó igualmente las características adecuadas de los suelos para huertos urbanos, pero haciendo referencia mucho en lo que es los componentes del suelo, la materia orgánica y el pH del suelo. Sobre todo el pH es muy importante porque siempre un pH entre 6.5 a 7, 7.5 es el pH más adecuado para poder garantizar un adecuado crecimiento de las plantas. Y la materia orgánica igual también es importante porque va a contribuir en el tema de poderle darle una cierta estructura de porosidad para que la planta tenga un desarrollo adecuado. Ya refiriéndonos al tema que nos convoca en esta taller, están los factores climáticos fundamentales para el huerto urbano. Entre eso vamos a topar lo que tiene que ver con la información climatológica básica fundamental para el cálculo de requerimientos hídricos de los cultivos, los tipos de estaciones meteorológicas que existen, ya sean estandarizadas y artesanales, los equipos y dispositivos básicos de una estación meteorológica que la componen, y cómo implementar una estación meteorológica artesanal y para qué sirve. Entonces, al hablar sobre la información climática o climatológica básica fundamental para el cálculo de requerimientos hídricos de los cultivos, tenemos de que existen el cálculo podemos hacerlo mediante métodos directos y métodos indirectos. Obviamente, el que mejor da resultados, y considero que el más apropiado para los huertos urbanos, sería el método directo, que está basado en el tanque vaporímetro y un pluviómetro artesanal que nos va a permitir el tanque vaporímetro medir lo que es la evaporación, y el pluviómetro lo que es la lluvia o precipitación, que tiene que ser complementada con dispositivos que nos permitan medir la humedad relativa del ambiente, la temperatura también ambiental y la velocidad del viento. Ahora, en el proceso de la evaporación, más conocido como ET, que es la combinación de dos procesos separados, por lo que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y la otra se pierde mediante la transpiración de un cultivo. Casi todo el agua absorbida por el suelo se pierde por transpiración, y solo una pequeña fracción se convierte en parte de los tejidos vegetales de la planta. La transpiración, al igual que la evaporación directa, depende del transporte de energía, del gradiente de presión de vapor,
y de la velocidad del viento. Entonces es necesario entender y dejar claro de que el proceso de la evaporación, denominado ET, se producen dos procesos básicamente dentro de este, como es la evaporación, que es la pérdida de agua de la superficie del suelo. Por eso que cuando hay mayor evaporación, cuando hay una mayor insolación, o sea, mayor presencia de sol, se produce una mayor evaporación. Y la transpiración, que tiene que ver por la transpiración propia mismo del cultivo. Al final vamos a poco a presentar una forma práctica de poder medir y evidenciar la transpiración de un cultivo. En lo referente a los tipos de estaciones meteorológicas estandarizadas, son las típicas estaciones meteorológicas convencionales, como es la que tenemos en la ciudad de Loja, en la estación meteorológica de la Argelia, y que se puede visualizar en la fotografía, que es de tipo convencional. Es una estación muy completa que tiene todos los parámetros que se requiere para poder planificar el cálculo de requerimientos hídricos de los cultivos, y está activa, porque recordar que en la provincia de Loja anteriormente hubo más estaciones meteorológicas que estaban implementadas y activas, pero ahora por diferentes razones han dejado de estar muchas activas, ya no están generando información, se aduce por el recorte presupuestario, pero más bien yo creo que, si bien es cierto, hay ese problema en el estado del déficit presupuestario, pero más bien como que no hay un poco el conocimiento, los técnicos que están al más alto nivel de la importancia que significa tener una estación meteorológica, y más bien en vez de haberlas dejado inactivas, se debería más bien incrementar su densidad. Usted sabe que vamos a ver más adelante que cómo varía el clima en cortas distancias y también por las diferentes altitudes en las que se puede encontrar una determinada zona de cultivo. Bueno, y también tenemos lo que son las estaciones automáticas, que también en la estación de la Argelia han implementado el INAMI, que es el órgano rector de la climatología en el país. Una estación automática la tiene juntamente en el mismo espacio, han implementado una estación automática. Y la que estamos viendo en imágenes es la estación automática que tiene la Universidad Técnica Particular de Loja dentro de los predios de la misma universidad. Y en cuanto a las otro tipo de estaciones que considero que pongo a consideración de todos los que nos están siendo parte de este taller, es las estaciones meteorológicas básicas artesanales. Estas estaciones básicas artesanales son de fácil construcción, de bajo costo y accesibles, yo creo que para todos, y con una mínima explicación o capacitación. Yo creo que cualquier persona está en la capacidad de poder registrar los datos y obviamente de poderlos considerar para el cálculo de lo que es agronómico, o sea, el cálculo de requerimientos hídricos de cualquier tipo de cultivo, que sirve obviamente para realizar el diseño agronómico, en la que se puede determinar el tiempo de riego y la frecuencia de riego de cada uno de los cultivos. Aquí tenemos, ya no digo, unas estaciones artesanales que se han realizado en algunas investigaciones, que lo vamos un poco a escribir más adelante, pero acá tenemos un poco y en qué consiste una estación meteorológica artesanal. Como pueden ver, ahí está un tanque vaporímetro, un pluviómetro artesanal y unos dispositivos electrónicos que nos va a permitir complementar la información tanto de humedad relativa, la temperatura y la velocidad del viento. Ahora vamos un poco a analizar los equipos y dispositivos básicos que debe tener una estación meteorológica. Y obviamente vamos a hablar un poco para cuál es la función que cumplen dichos dispositivos. Aquí tenemos lo que es un pluviómetro convencional y un pluviómetro automático, que sirve para medir la cantidad de agua que ha caído en una zona donde esté colocado. O sea, cuando llueve, nos va a permitir determinar qué cantidad de lluvia ha caído en donde está implementado o en una zona determinada. Y si estamos hablando de riego, justamente en nuestro huerto urbano. Recordad que cada milímetro representa un litro, y en días en los que la lluvia no deja de caer, es muy recomendado
revisarlo cada 4 a 6 horas, dependiendo de la intensidad de la misma y de la capacidad de nuestro pluviómetro, para que el registro sea lo más exacto posible. Es decir, o sea, se sabe que, como ven ahí, el pluviómetro tiene un volumen de almacenamiento pequeño, se puede decir, limitado, y cuando llueve suficientemente fuerte, pues se llena fácilmente y puede rebosar y nos puede alterar el registro que tenemos que hacer. Entonces hay que hacerlo con ahí unas lecturas seguidas durante el día, sobre todo en épocas o en zonas donde, en épocas de lluvia y en zonas donde hay alta pluviometría, se puede decir, como son cosas en el oriente. El oriente llueve bastante fuerte y casi muchas horas al día. Entonces ahí hay que tener muy presente ese tipo de recomendaciones. Ahora tenemos el otro equipo que tenemos acá, que son los termómetros. Tenemos ahí un termómetro tanto convencional y un termómetro digital. Que estos termómetros sirven para poder registrar la temperatura medioambiental. Algunas estaciones están equipadas para registrar también la temperatura mínima, la máxima, además de la media, obviamente. Y hay muchos otros tipos de termómetros que también se suelen instalar, que son de gas, de resistencias, clínicos, pero en materia de meteorológica se usan generalmente los de mercurio y los digitales. Dentro de los digitales aquí tenemos un higrómetro que además de registrarnos la temperatura, también nos registra la humedad del ambiente, la humedad relativa. Otro dispositivo, lo que tenemos son los higrómetros convencionales y digitales. ¿Para qué nos sirve el higrómetro? Es muy útil para saber el porcentaje de humedad relativa del aire que hay en una zona determinada. Los resultados se expresan entre 0 al 100%. Esa cantidad representa el porcentaje de cantidad de vapor de agua presente en el aire. Y los analógicos destacan por ser altamente precisos, ya que detectan los cambios de humedad en el ambiente casi de manera inmediata. Los digitales también son precisos, aunque un poco menos. No necesitan de ningún tipo de mantenimiento y además están listos para su uso justo después de que haber sido comprados. Entonces, ustedes saben, para poder, entonces, como digo, medir en nuestra huerto urbano, podemos hacer uso de un termómetro que nos va a dar la medición de la humedad relativa. Si ustedes ven, cuando van a evidenciar que cuando está un día nuboso, como que tiende a llover, la humedad relativa es alta, y cuando es un día soleado, la humedad relativa disminuye. Otro dispositivo o equipo que debe estar en una estación meteorológica es el tanque vaporímetro clase A. ¿Y para qué nos sirve? Para la medición de la evaporación ambiental, dotado de un extraordinariamente preciso, digamos, muy precisos estos equipos, que los que tienen sobre todo sensores ultrasónicos, que son un poco no automáticos, se monta en un pocillo tranquilizador para medir la altura de la capa superficial de agua en el tanque, obteniendo así la cantidad de agua evaporada entre las diferentes lecturas. Generalmente la lectura se hace de un día hacia otro, pudiendo detectar variaciones de altura en décimas de milímetro. Dispone de un sistema de rellenado automático del tanque, controlado por nuestra estación meteorológica digital, que permite realizar lecturas siempre en el mismo rango de alturas. Entonces, esto básicamente se refiere al tanque vaporímetro clase A, pero de alguna forma automático, dotado de un sensor ultrasónico y que es controlado por una estación base. Obviamente sus costos son muy elevados y que por lo tanto generalmente se suele utilizar un tanque vaporímetro clase A, pero convencional, que es el que está en la primera foto superior, que es operado y registrado los datos de forma manual. Entonces, pero tiene ciertas condiciones, no digo y ciertas dimensiones que debe tener ese tanque vaporímetro clase A, como es que el diámetro debe ser de 120.7 centímetros, que es fabricado en acero inoxidable, y una altura de 25 centímetros de alto, que debe estar ubicado sobre una base de madera
con la finalidad de poder aislar el calor que por efecto de con días soleados que acumule la tierra y transmita, digamos, hacia al tanque evaporímetro y de alguna forma contribuye a una mayor evaporación. Entonces, para aislar es necesario tener una base o buscar algún otro material aislante. Otro de los equipos que debes tener, se debe considerar en una estación meteorológica, ya sea automática o artesanal, inclusive es los anemómetros y banderín he puesto. ¿Por qué es el anemómetro? Gracias a este dispositivo podemos saber la velocidad del viento. Los más usados son los llamados de molinete, que mide la velocidad en kilómetros por hora. Cuando el viento choca contra obviamente el molinete, este gira. Las vueltas que da son leídas en un contador o registradas sobre una banda de papel si se trata de un anemógrafo. Y también hay dispositivos para medir, no digo, son digitales, como está en la foto de color amarillo, que eso se lo pone también en las corrientes de aire y también tiende internamente a moverse esa hélice que tiene y nos mide también la velocidad del viento. Son dispositivos que tenemos, lo podemos comprar. Y la otra que sería un poco artesanal es la ubicación de un banderín, que para lo cual hay una metodología, hay una tabla donde nos permite determinar en función a cómo el banderín flamea, poder aproximadamente determinar la velocidad del viento que podamos tener en una zona determinada. Otro dispositivo es el heliógrafo, que es uno de los instrumentos meteorológicos que nos permite medir el tiempo de insolación. Se tiene que ajustar según la latitud geográfica y según la estación del año en la que se encuentre. Pues el sol va variando en su altura a medida de que el año va pasando. El más conocido es el heliógrafo de Campbell-Stokes, el cual consiste en una esfera de vidrio que se comporta como una lente convergente. Cuando los rayos solares pasan a través de una cartulina registradora, se quema y podemos saber las horas del sol que ha habido en ese día. Este dispositivo, como lo ven, es un poco complejo de poderlo construir artesanalmente. Entonces, aquí sí, si se requiere el tema de poder medir, no digo, y poder registrar la insolación que se está dando en una zona determinada, más bien ahí se sugiere ir a tablas que hay que para las diferentes latitudes de cuál ubicación geográfica que tengamos, ya sea UTM o geográfica, y poder tomar los valores de esa tabla. De eso también hay mucha bibliografía y que sugiero desde ahí poderla tomar ese valor, porque ya un dispositivo artesanal de ese tipo es un poco complejo poderlo tener y que nos dé unos registros bastante aceptables. Bueno, otro dispositivo que tenemos también es el barómetro analógico, aunque este tal vez no es tan necesario, o sea, no es un básico que debe estar en una estación meteorológica, sobre todo artesanal, pero es importante saber qué función cumple este dispositivo cuando en las estaciones en las que lo disponen, es que mide el peso del aire que hay sobre la corteza terrestre, lo cual se conoce con el nombre de presión atmosférica. Se nos sirve para medir la presión atmosférica. El primero, ese fue inventado por el físico Torricelli en el año de 1643, tras haber realizado un sencillo experimento, pero aún hay algo más que debemos saber. La presión atmosférica normal al nivel del mar es de 760 miligramos de mercurio, por lo que se puede tener este dato de referencia para saber si va a haber un buen tiempo o un mal tiempo. Ustedes se preguntarán cómo. Es muy fácil. Si baja bruscamente la presión atmosférica, sabrás que la tormenta está acercando, y por el contrario, si sube lentamente, pues, se podrá disponer un paraguas guardando unos días más, como se dice, que la lluvia un poco no va a ser de forma inmediata. Entonces ha sido tomado tanto la imagen como la descripción de la fuente que está citada en pantalla.
Digo, este dispositivo no es necesariamente que debemos contar en nuestra estación meteorológica, pero por la importancia que tiene en prever si va a haber lluvias o no va a haber lluvias, se lo ha incluido. Bueno, acá tenemos el tema de los datos meteorológicos oficiales que tiene el Ecuador y que los mismos, de alguna forma, diríamos que están disponibles en los portales digitales del INAMI a través de los anuarios meteorológicos o los datos en línea que ahora tiene, cuyas links, URL, como se conocen, están ahí descritos, tanto del servicio meteorológico como también de las estaciones automáticas que tienen instaladas y que nos proveen información diaria, el mismo INAMI. Pero en esto es necesario hacer o puntualizar una situación, de que si bien es cierto que la información se la registra de forma diaria en cada una de las estaciones que están ubicadas en el país, a través de sus operadores, y la mayoría, no digo las estaciones, son estaciones convencionales donde requiere un mantenimiento y un registro manual. Entonces el operador que lo que hace todos los días registra ese dato, lo registra en su hoja de registro, valga la redundancia, y luego cada determinado tiempo eso lo pasa obviamente a su dependencia y así la dependencia de ciudad, de provincia y luego a la dependencia de país. Luego esta información hasta que la digiten, la vuelvan digital y la pongan a consideración, pasan a veces meses y años inclusive. Entonces esa información no es de acceso fácil ni inmediato y a veces se vuelve casi inaccesible, porque a veces se pide información para cualquier trabajo al menos a nivel de docencia universitaria, y le pone una serie de trámites que tiene que pedir, enviar oficios para que lo utilizar y se demora mucho y a veces por esos trámites burocráticos, a veces por lo que a lo mejor se desiste a veces de hacer dicha gestión. En el tema de los registros de las estaciones automáticas que está acá en cuya URL y la imagen de la página que está en la parte, en la imagen derecha. Esas sí están disponibles y ahí si ustedes tienen acceso a internet, pues lo pueden descargar. Generalmente están publicándose los registros cada hora. Lo que sí decir que ahí, pues en el tema de la estación meteorológica automática de la Argelia de Loja, no se registran ahí, por ejemplo, no están registrando, por ejemplo, evaporación, lo que registran lluvias, temperaturas, humedad relativa y otros parámetros, pero ese parámetro importante, la evaporación, no lo registra. Caso de la Universidad Técnica, veo que sí lo registra y además es interesante, entonces es información que está generando la Universidad Técnica Particular de Loja, pero que igual no es accesible a todo el público. Se tiene acceso bajo alguna gestión que se pueda hacer. Y como docente universitario, al menos en mi caso, he tenido que hacer muchas gestiones para que poder tener acceso a la información de la estación meteorológica de la UTBL. Eso considerando de que soy docente de la carrera de Ingeniería Civil, obviamente de la sección de recursos hídricos, y estoy dando una asignatura un poco afín y puede ser solicitado y sí me han dado, pero no digo, no es accesible a cualquier persona dicha información. En cuanto a los anuarios, es el problema que están publicados, están disponibles en los portales digitales del INAMI, pero no están de todos los años que uno se quisiera, están unos desde el 90, desde el 2012, que hay que saberlos buscar. Aquí les he puesto en otro portal donde a veces existe esa información. A veces están disponibles y a veces ya no están disponibles porque, digamos, alguien a veces los comparte, los obtiene, los comparte, pero el link oficial es el que está en pantalla, pero no digo, como usted dice que usted quiere de los últimos años, no está disponible. Ese es el problema entonces que tenemos con el tema de la información oficial de los registros meteorológicos que genera el INAMI, que es el órgano o la institución responsable de todo lo que tiene que ver con la climatología en el país.
Los anuarios son de este tipo, o sea, los registros que genera INAMI y publica son de este tipo, como el caso, por ejemplo, de la estación de la Argelia, tienen ahí una codificación que es la M0033, donde ustedes ven, ahí viene, para cada mes del año nos viene ahí la heliofanía, nos viene la temperatura, nos viene la humedad relativa, punto de rocío, tensión de vapor, nos viene aquí el tema de las precipitaciones, y el tema de la evaporación. Y como le digo, en la parte inferior he colocado el link de no más bien el link, sino el URL o la fuente donde también se puede encontrar información de los anuarios meteorológicos desde el año 90 hasta el 2014. No hay más que, y eso que lo revisé recién. Ojalá lo sigan disponibles, digo, porque es bastante tedioso verlo en la página oficial del INAMI, que a veces está en un link en alguna ya parte determinada, pero luego lo cambia, están generalmente, seguramente haciendo ajustes a sus páginas y a veces se vuelve medio tedioso encontrar esa información. Y bueno, ante eso, te digo, ante la situación de que es un poco complicado el acceso a la información del INAMI, además, no digo, están disminuyendo ya las estaciones meteorológicas activas. Surge la necesidad de poder uno generar su propia información meteorológica, porque el tema para el cálculo de requerimientos hídricos, o sea, para poder determinar cada qué tiempo debo regar y qué cantidad de agua debo aplicar según el método de riego que estoy considerando, ya sea, no digo, en huerto urbano, en un riego comunitario o en grandes extensiones, es fundamental tener los parámetros básicos que se requiere de climáticos para hacer el cálculo, no digo, de los requerimientos hídricos para los cultivos. Entonces, ante esto, ya ha habido algunas investigaciones que han estado buscando una alternativa en la implementación y la calibración de estaciones meteorológicas artesanales, que es algo como la que están viendo ustedes en pantalla. No digo, ahí se ven una que está recientemente implementada y una que ya está con un cultivo ya en una fase inicial media, se puede decir, que de alguna forma hemos tenido experiencia porque hemos participado en investigaciones y siempre también estamos investigando, y que vamos a comentar un poco de aquello. Entonces, para hacer una estación meteorológica artesanal, ¿qué materiales necesitamos? Algo sencillo, no digo que todos podemos tener en nuestros hogares, como es un recipiente, como un balde, puede ser un balde de pintura, un balde plástico, de preferencia de color blanco para evitar de que, no digo, que concentre calor el recipiente, porque eso va a estar a la intemperie y de alguna forma influya en darnos un registro de evaporación no real. Se requiere una cinta desastre que la conocemos para poder que sea obviamente tengas la forma de medir en milímetros, un poco de silicón, el tema de agua obviamente para poder llenar el recipiente a la altura determinada y una base de madera, como le dije, que sirve para aislante entre la superficie que lo vamos a colocar y el tema del recipiente, ¿sí? Evitar la transferencia de calor desde la superficie del suelo. Eso va casi, no digo, generalmente se lo pone sobre el piso, evitando de que pueda haber interferencia, o sea, que no esté bajo ninguna cubierta o bajo un árbol o tenga alguna interferencia. O también, como le decía, en un taller hay que bloquear el acceso a los animales, a las mascotas o a niños que a veces pueden ir a estar sacando el agua, poniendo el agua, ensuciando el agua. Y eso sí hay que cuidar, ¿no? Entonces, espero que no es nada complejo y que es fácil de poderlos implementar. Y los materiales, a lo mejor muchos de ellos los disponemos en casa y si no los compramos, que no creo que nos va a representar un mayor costo. Lo que sí, decirle que aquí el nivel del agua es importante. La literatura nos dice que el nivel del agua sobre el borde del recipiente no debe estar más allá de 3 centímetros. Obviamente, por efecto de la temperatura va a evaporar y va a bajar el nivel. Hay que irle reponiendo el agua. Y obviamente cuando llueve, sube el nivel y tiende a rebosar, y por eso hay que cuando llueve con bastante frecuencia hay que estarle sacando el agua
y siempre tratando de dejar que entre el borde y el espejo de agua tenga unos 3 centímetros, 3 o 4, bueno, por ahí, pero no que sea muy significativo, ni tan encima, ni tan adentro, digamos, del borde del recipiente, porque sé que la finalidad es de que darle unas condiciones muy semejantes a lo que está considerado dentro de una tanque vaporímetro clase A convencional, que es todo un estudio que han hecho y de ahí se ha determinado que dónde debe estar el espejo de agua con respecto al borde del recipiente. Esta gráfica ha sido tomada de la fuente correspondiente que está ahí citada. Como pueden ver, aquí están las dimensiones aproximadas que se recomienda para un tanque vaporímetro artesanal, que está el diámetro alrededor de unos 30 centímetros, una altura por ahí de 30 centímetros, posiblemente 40 centímetros, una capacidad de unos 20 litros. Obviamente la cinta que le digo que esa puede ser la desastre, que se la protege para que no se dañe con una cinta de embalaje, para que obviamente no esté bien fijada y de alguna forma tampoco nos permita garantizar que la misma se mantenga un buen tiempo y nos permita también limpiarla, porque se sabe que a veces, como ven ahí, ya tiene una presencia de cierta colores, porque ya se caen hojas o por alguna situación que pueda caer dentro del agua y genera cierta coloración y que hay que estarlo pues cambiando el agua constantemente. Siempre el agua hay que tenerla lo más limpia posible. Y como lo digo, en ese caso se ven 1, 2, 3, 4 centímetros sobre el borde, entonces aquí ya se requiere recuperar el nivel del agua. Ahora vamos a ver en cuanto al pluviómetro artesanal. El pluviómetro artesanal también es algo sencillo, donde ven un embudo que lo pueden ustedes encontrar en cualquier almacén de plásticos, una manguera, no digas de esas de gas, una cinta de esa de electricidad, una probeta graduada y un recipiente recolector de la lluvia, que es una botella plástica de cola de 1,5 litros, 2 litros. Y la construcción, elaboración del mismo es sencillo, no digo simplemente acoplar de forma hermética entre el embudo y la manguera y de alguna forma también hacer una buena conexión entre el recipiente que recibe el agua que llueve con la manguera para evitar de que si no medimos a tiempo se evapore el agua que se ha recolectado. Entonces, por eso no es conveniente. Ahí ustedes pueden ver, hay mucha información en el internet que dicen un pluviómetro se le puede poner como un recipiente cilíndrico de diámetro no muy diámetro pequeño, pero obviamente al no tener algún implemento o algún dispositivo que evite la evaporación, si bien es cierto, puede captar la lluvia, pero si llueve, digamos, en la mañana y usted registra en la tarde, o llueve el día anterior y usted registra al otro día, se va a evaporar cierta cantidad de agua. Entonces, por eso siempre es preferible hacerle un sello, como ustedes lo pueden ver en la figura que está acá ya el pluviómetro artesanal ya implementado. Y además necesita un soporte que puede ser metálico o de madera, como lo pueden ver. Entonces con eso evitamos que se evapore el agua que ha sido recolectada dentro del recipiente, para luego poderlo medir a probeta y hacer la transformación de lo que son de los mLs o el volumen de lluvia a lámina de lluvia. Sobre la implementación y experimentaciones de estaciones meteorológicas artesanales básicas, existen varias investigaciones sobre este tipo de estaciones, tanto a nivel internacional, a nivel latinoamericano, en el Ecuador, en la región sur y específicamente en la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja. Es suscrito, realizó en el año 2013 una validación de ese tipo de estaciones y además ha realizado una experimentación de la implementación de ese tipo de estaciones con los alumnos que en el ciclo del abril-agosto del 2020 estuve a cargo como responsable de la asignatura de hidráulica para riegos de la carrera de Ingeniería Civil de la sección de recursos hídricos de la Universidad Técnica Particular de Loja, del cual se pudo
al final publicar un artículo técnico sobre dicha experimentación e incluso en la actualidad se está realizando una nueva experimentación. Para quienes quieran tener acceso a dicho artículo técnico, está ahí el URL o el link de donde está publicado, que es en la página que administra Surquito, www.ingenieriaycomunidad.com. Entonces, nos digo este artículo y que fruto de esa experimentación que tuvo el apoyo del talento humano de los estudiantes de ese entonces, como son Henry Campoverde, Cristian Vázquez, José Villa, Carlos Córdoba, Rafaela Álvarez, Diego Monar, César Muñoz, Telmo Cueva, Yandy Camacho y Nelson Villacea. Como les decía, hay investigaciones en varios ámbitos y varios, más bien, varios, a ver, como les decía, aquí les presentamos varios artículos técnicos sobre el tanque evaporímetro artesanal. Tenemos una, la del autor magíster Vicente Carrillo, donde determina una ecuación de ajuste que, como pueden ver, está más o menos por 0,89 el factor de ajuste. En la Universidad de Centro Occidental Lisandro Alvarado, también se realiza una experimentación donde nos dice que un factor de ajuste está más o menos alrededor del 60%. Delgado Varal en el 2015 determina un coeficiente de ajuste de 0,69. Díaz García y Aguirre Arias en su investigación en 2016 determinan un coeficiente de ajuste de 0,65. Estoy hablando de coeficiente de ajustes en el tanque evaporímetro artesanal y el tanque evaporímetro clase A estándar. A nivel de maestrías en la Universidad Nacional de Loja, Vicente Valdivieso en el 2013 determina el factor de ajuste de 1,25. Ítalo Torres en el 2016 determina el coeficiente de ajuste de 0,99. Y finalmente la otra que tenemos actores de la investigación de suscrito, Jorge Sibisaca, en el 2013, donde determina que el factor de ajuste es de 1,01 y para lo que corresponde al tanque evaporímetro. Y obviamente para el pluviómetro que también se realizó, ese coeficiente de 1,067. Entonces, como pueden ver, en las demás investigaciones se está sacando un promedio del factor de ajuste alrededor de 1, lo que valida o de alguna forma da mayor correspondencia a la investigación realizada, donde se determina el factor de prácticamente igual a la unidad. Que de alguna forma también, nos digo, valga la oportunidad para decir que de la experimentación que se hizo con los estudiantes de la UTPL, se determinó un factor muy cercano también a la unidad, casi no había mucha diferencia entre dos estaciones que se implementó artesanales en la ciudad de Loja, comparados con los datos generados por la estación automática de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y actualmente también se está haciendo una experimentación donde de forma preliminar podemos decir que las estaciones artesanales que están ubicadas en una cota más baja con respecto a lo que es a la cota donde está la estación automática, la UTPL, está dando valores mayores en cuanto a la evaporación. Y también en cuanto a la lluvia, como se sabe que Loja ya no llueve uniformemente, sino llueve de forma diferenciada, también se está registrando en diferentes sectores diferentes lluvias acumuladas durante el mes. Obviamente la estación artesanal que tenemos, o que el Surquito tiene implementada, que está muy cercana y tiene una similar cota con la estación de la UTPL, en la vez anterior tuvimos valores mucho más aproximados. Igualmente la tendencia en esta nueva experimentación va por ese mismo sentido. Que en su momento también estaremos publicando y dando a conocer otro nuevo informe técnico de ese nuevo proceso de experimentación. Y que de esta forma estamos contribuyendo desde nuestra formación, desde la academia, desde nuestra experiencia, desde nuestro compromiso social como gestor técnico comunitario, de aportar y publicar en nuestra página
web oficial, que es www.ingenieriaycomunidad.com, que en definitiva la estación, que de alguna forma podemos decirle que ya la tenemos, la estación meteorológica artesanal, que la tenemos implementada y calibrada, es lo que ustedes están viendo en la presentación, que es un embudo, un soporte, una manguera y un recipiente que recolecta la lluvia para el tema del pluviómetro. Y para el tema del tanque vaporímetro es simplemente un balde de color blanco de capacidad de 20 litros, en el cual se le ha colocado a la regla correspondiente para medir la evaporación en milímetros y se la tiene ubicada en base a las condiciones que nos recomienda la FAO para la implementación de estos tanques de vaporímetros clase A, que además se complementa con equipos digitales para medir lo que es la humedad relativa, la temperatura y, de ser posible, también la velocidad del viento. Y con esto no digo, si ustedes consideren alguna asesoría, pues estamos dispuestos a darlas, y hemos hecho algunas publicaciones en nuestra página, como digo, vuelvo y repito, es www.ingenieriaycomunidad.com. Aquí un poco quiero detenerme en cómo registrar los datos, porque bueno, como ven, el tema de la implementación y de los materiales no es muy complejo, pero a lo mejor haga falta un poco explicar el cómo debo medir la evaporación, el registrar la información. Entonces, para registrar la evaporación, hemos citado aquí un ejemplo donde tenemos la escala desde nuestro tanque vaporímetro. Y en ese caso tenemos que, para un caso que no hubiera lluvia, es fácil determinar la evaporación. En ese caso se la tiene de forma directa por diferencia de la lectura de los niveles de agua en el tanque vaporímetro. Es decir, si tuviéramos una lectura del nivel del agua final de 38.2, que sería la línea celeste, y conociendo que la lectura inicial fue de 38.52, que sería la línea roja, simplemente diríamos que ahí, por diferencia de los niveles, haciendo una simple diferencia de 38.52 menos los 38.2 que inicial, son 0.32 centímetros, que multiplicado por 10 para transformar a milímetros nos da 3.2 milímetros, que eso sería la evaporación que se daría en un día, que es más o menos una evaporación promedio que se da en la ciudad de Loja. Obviamente que en lugares como Catamayo la evaporación es mucho mayor y obviamente, como lo digo, dentro de la misma la olla de Loja estamos viendo que puede variar. Es la forma más fácil de poder determinarse. Y siempre la lectura se hace, no digo, se recomienda hacer, al menos en estas estaciones que tenemos en nuestras casas, de forma diaria, todos los días, entre las 7 a 8 de la mañana, a una misma hora. El problema se da cuando exista lluvia, porque obviamente, como estos dispositivos están puestos a la intemperie, estos tanques vaporímetros clase A, en algún momento cuando llueve, van a también a trabajar como pluviómetros, van a recolectar agua lluvia. Entonces ahí hay que hacer un cálculo preliminar. Si hay presencia de lluvia, con el nivel N2, ya no se lo puede hacer, el nivel de la línea roja ya no se la puede registrar o hacer la lectura del nivel de agua en el tanque vaporímetro, por lo que se determina dicho nivel ya en función al registro de los milímetros de lluvia registrados a través del pluviómetro artesanal. En el ejemplo de registro del pluviómetro se ha determinado que la precipitación ha sido de 13.2 milímetros. Ya vamos a ver. Entonces, del análisis del ejercicio que estamos haciendo es de que el día anterior estuvo el nivel en la línea celeste. Luego, por efecto de la evaporación durante el día, un día soleado, ha bajado al nivel rojo. Pero por efecto de la lluvia ha subido considerablemente el nivel hacia la línea verde. Y obviamente, entonces, el rato que no se hace registro, se puede registrar la línea de color celeste, la lectura inicial, y luego la registro que nos da la línea verde, que es ya después de la lluvia, pero no sabemos cuánto evaporó y cuánto llovió. Entonces, para poder saber cuánto llovió, nos apoyamos del pluviómetro. Y por lo tanto, haciendo un análisis simple matemático, podemos determinar de forma indirecta cuánto realmente evaporó. Y eso lo vamos a ver en esa presentación. Entonces, si tenemos que el nivel final es de 37.2, la línea verde, y el nivel inicial era de 38.2,
Entonces, por diferencia de nivel, ¿qué tenemos? Tenemos 1 centímetro de diferencia. Que eso multiplicado a milímetros nos da menos 10 milímetros. Obviamente, mucho cuidado con el signo. Menos 10 milímetros, que representa menos 1 centímetro. Entonces, la evaporación, LT, ¿cómo la determinamos? Es la diferencia de nivel. En este caso, tenemos menos los 10 milímetros, más la precipitación, que dijimos que del pluviómetro hemos determinado que es de 13.2 milímetros. Lo cual, haciendo una suma directa, con su signo nos da que la evaporación del tanque evaporímetro clase A ha sido de 3.2 milímetros. Que como dijimos, el factor de ajuste es casi la unidad, prácticamente nos queda el mismo valor. Ahora vamos a ver cómo poder determinar los milímetros de lluvia o de precipitación captada por el pluviómetro artesanal mediante un embudo. En ese caso, de 16.4 centímetros de diámetro. Entonces aquí aplicamos la ecuación de la circunferencia, que es el área es igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4. Como dijimos, el diámetro es de 16.4, que transformado a metros es 0.164 elevado al cuadrado multiplicado por pi dividido para 4 nos da un área de 0.0211 metros cuadrados. Este es el área de captación o el área del embudo que dijimos para el pluviómetro artesanal. Del registro del agua que se recolecta en la botellita que dijimos de cola, en este caso del ejemplo tenemos 260 ml, que significa 0.3026 metros cúbicos, dividido para 260 para 1.000.000 por efecto de transformación de unidades. Y luego sabemos que el volumen es igual al área por la altura para una figura cilíndrica, como es en este caso el tanque evaporímetro, donde despejando la altura nos queda que es el volumen dividido para el área. Como ya tenemos el volumen determinado de metros cúbicos y el área en metros cuadrados, nos da un H de 0.0123 metros. Si lo multiplicamos por 1000, hemos obtenido en milímetros. Lo que dijimos anteriormente, 12.32 milímetros. Ahora, si consideramos un factor de ajuste del pluviómetro artesanal considerado en una investigación que realizó el suscrito, donde se determinó que el factor es de 1.07 entre un pluviómetro convencional y un pluviómetro artesanal. Por lo tanto, la lluvia o precipitación se la obtiene de la siguiente manera, multiplicando el factor de ajuste por la lámina que se ha determinado haciendo las operaciones matemáticas antes descritas, determinando que la precipitación en realidad ha sido de 13.20 milímetros. Ahora también es necesario recordar, cuando hablamos de lluvia o hablamos de lámina de riego, siempre estamos hablando de milímetros. Entonces, ¿qué significa 1 milímetro? 1 milímetro de lluvia equivale nada más y nada menos a 1 litro de agua en 1 metro cuadrado, como está en la gráfica. Como si nosotros hablamos de 1 milímetro, o sea, de evaporación o de lluvia, como está aquí en la imagen de la circunferencia, eso significa de que si cogiéramos el agua, una botellita de un litro, y la espaciáramos uniformemente en un área de 1 metro cuadrado de ancho por 1 metro, perdón, 1 metro de ancho por 1 metro de longitud y por una altura de 1 milímetro. Eso es lo que significa 1 milímetro. O también decirle que esto es también otra equivalencia, equivale, 1 milímetro equivale a 10 metros cúbicos por hectárea. Siempre esto es una regla de oro para el tema cuando hablamos en riego, cuando hablamos de láminas. Y aquí lo que se recomienda es de que hacer registro todos los días, tanto del pluviómetro y del tanque evaporímetro de manera simultánea. O sea, eso sí se recomienda hacer simultáneamente las lecturas porque ustedes ven, tiene mucha relación entre los dos dispositivos. Y de preferencia hacerlos en horas de la mañana, entre las 7 a 8 de la mañana. O cuando, no digo, haya una lluvia fuerte, es necesario obviamente al pluviómetro hacer la lectura del volumen del pluviómetro para poder terminar la lámina de lluvia. Y obviamente también, tal vez me estaba olvidando, el volumen que se recolecta dentro del recipiente del pluviómetro, una vez que se mide hay que desecharla, hay que botarla, dejarla totalmente vacío. A veces ahí cometen errores, hacen la lectura y la dejan ahí, se acumula esa lluvia, no. Una vez que se hace el registro, hay que desecharla esa agua. Y no digo, en el tanque evaporímetro, siempre hay que estar recuperando el nivel, que siempre nos tenga el nivel del espejo de agua con respecto al borde alrededor de unos 3 centímetros. Bueno, acá tenemos un formato de cómo poder registrar, no digo, los datos de una estación meteorológica artesanal, donde se pueden ver, aquí está el día, la fecha, la hora,
la lectura, no digo, aquí está en centímetros, la lectura que se mide en la cinta, aquí se determina la diferencia de lecturas, ya en milímetros. La lluvia también, bueno, acá nosotros, como eso es tomado de formato de la experimentación que hicimos, también tenemos los registros de la lluvia, en este caso para el día 26 de junio de 2020, donde en la estación meteorológica artesanal se determinó que ha llovido 13.2 milímetros y en la estación de la Argelia, que está más o menos, que sé yo, unos 7 kilómetros de donde tenemos ubicado una estación meteorológica artesanal, ha llovido 12 milímetros, donde vemos que hay mucha correspondencia en el tema aquí de la lectura de la lluvia. Y además se registran otros parámetros, como es importantes todas las observaciones, así que es un día de lluvia fuerte, de lluvia débil, día soleado, día sombreado, día de viento, porque el viento también influye mucho en la evaporación del tanque vaporímetro, además que el sol, obviamente. Y bueno, aquí está un resumen de cómo se hace el cálculo correspondiente, que se explicó a detalle hace un momento, pero aquí está de alguna forma ya consolidado todo el cálculo correspondiente, que eso es fundamental que lo entienda, que lo comprenda, para que lo puedan aplicar y poder registrar adecuadamente. Que es el cálculo preliminar que se hace y luego se va a ir ya publicando ya datos ya diarios, ya consolidados, se puede decir. Bueno, acá tenemos, no digo, el formato, dentro de ese formato, una estación meteorológica, siempre es bueno poner las coordenadas, dónde está ubicada la estación meteorológica, a qué cota se encuentra la estación, si tiene un factor de ajuste con el tema de la estación, una estación convencional estandarizada, el diámetro del pluviómetro, obviamente también y el diámetro del tanque vaporímetro, eso es fundamental, tener esa información también. Y como digo, los registros aquí sobre todo la climatología, ver cómo se comporta o ha sido el comportamiento en promedio del día. Y alguna observación que sea de relevancia. Esto nosotros, no digo, lo vamos a, más adelante, ya a ver si que habilitamos un link donde los datos que estamos generando en nuestra estación meteorológica artesanal lo publicamos a través de nuestro portal web oficial, que es www.ingenieriaycomunidad.com. Es una página técnica que ahí también ustedes le vamos a estar ya poniendo a consideración dicha publicación de los registros que estemos haciendo de forma diaria. Bueno, a continuación vamos a presentar un pequeño video de la construcción de una estación meteorológica artesanal y además de la evidencia o cómo se puede medir la evaporación la transpiración más bien de una planta. Esperemos que la misma sea de mucho apoyo y mucho interés para todos ustedes. De un pluviómetro artesanal con un embudo, una manguera de esas de gas transparente, un soporte y un recipiente plástico transparente debidamente graduado es una de las opciones para elaborar un pluviómetro artesanal. Pero también hay otras opciones de las cuales no hemos hablado en la descripción del taller, pero lo vamos a poner a consideración a través de un video elaborado que también es válido dicha opción. Materiales: botella transparente, hoja milimetrada, regla, estilete o tijeras, cinta adhesiva, marcador. Paso 1. Adecuar el recipiente. Se deberá recortar la botella en dos partes. Para ello, marcar en la parte superior donde se vaya a realizar el corte. Con ayuda del estilete, cortar siguiendo la marca. Finalmente, se obtendrán dos piezas. Paso 2. Establecer marca de inicio. Puesto que se tiene un recipiente con forma irregular en su parte inferior, se debe marcar una línea base, misma que se convertirá en nuestro punto cero para la medición. Paso 3. Crear una línea de medición. Sobre la hoja milimetrada, determina intervalos cada centímetro. Coloca sobre esta cinta adhesiva para evitar que el agua dañe las marcas. Finalmente, pégala sobre la botella desde la línea 0. Paso 4. Nivelar el fondo. Como se mencionó anteriormente, el fondo de la botella es irregular, lo que causaría mediciones erradas. Por ello, se debe colocar rocas sin que sobrepase la línea base, de manera que se aísle por completo el volumen de la parte inferior cuando se tomen las medidas.
Paso 5. Elaborar un embudo. Convierte la parte superior recortada de la botella en un embudo, el cual debes colocar dentro de la misma como se muestra en el siguiente video. Paso 6. Asegurar el embudo. Coloca cinta adhesiva en la parte superior de la botella para asegurar el embudo. De este modo, al caer la lluvia, este no se deslizará hacia la parte inferior. Paso 7. Encerar el pluviómetro. Coloca agua hasta la línea base. De este modo, este será nuestro punto cero para el inicio de las lecturas. Finalmente, coloca tu pluviómetro en un lugar adecuado, es decir, en un lugar abierto donde no existan interferencias de ningún tipo y pueda nivelarse correctamente. Registra tus datos cada 24 horas. Para un mejor análisis, puedes tomar datos de temperatura, humedad relativa y velocidad del viento. Ahora con el aporte de Ángel Guaynay, del estudiante de la Universidad Nacional de Loja, la carrera de Ingeniería Agrícola, vamos a presentar y evidenciar cómo poder medir la transpiración de las plantas, específicamente de un cultivo. El presente video corresponde a la primera actividad de aprendizaje práctico experimental denominada determinación de la lámina de agua producto de la transpiración de una planta seleccionada. Primeramente se escoge la planta, la misma que debe poseer un área foliar grande. En este caso se seleccionó una planta ornamental como es la chabela, nombre científico Catharanthus roseus. Luego se determina el área foliar de la planta, para lo cual se debe medir ancho y largo de una hoja, se determina el número de hojas por rama y el número de ramas de la planta y se establece el total de hojas. Área foliar de una hoja promedio 6.7 centímetros cuadrados. Número de ramas de la planta 5. Se ha considerado las ramas principales. La rama 1, 7 hojas. Rama 2, 10 hojas. La rama 3, 22 hojas. La rama 4, 21 hojas. La rama 5, 25 hojas. Total de hojas, 95 hojas. Área foliar de la planta 633.65 centímetros cuadrados. Posteriormente se cubre con una funda transparente una de las ramas de la planta y se deja 22 horas antes de medir el volumen de agua transpirada. Procedemos. Pasadas las 72 horas medimos el agua transpirada. En 21 hojas tenemos una transpiración de 5.9 mililitros. Resultados. Transpiración 3 días. Volumen transpirado por la rama 4, que corresponde a 21 hojas, de 5.9 mililitros. Volumen total transpirado por la planta de 25 hojas sería entonces de 26.69 mililitros. Transpiración un día. 26.69 mililitros ha transpirado en 3 días. En un día entonces ha transpirado 8.9 mililitros. Como el área foliar de la planta es igual a 633.65 centímetros cuadrados. Volumen total transpirado por la planta un día es igual a 8.9 mililitros, corresponde a 8.9 centímetros cúbicos, utilizando la fórmula volumen igual área por altura, donde H es igual a lámina, la lámina es igual a volumen sobre área, entonces sería 8.9 centímetros cúbicos sobre 633.65 centímetros cuadrados, quedaría 0.014 centímetros, que esto equivale a 0.14 milímetros por día. Y bien, tal vez decirles de que para el próximo taller que se va a llevar a efecto, va a ser sobre el tema de la importancia de la medición de caudales disponibles para el huerto urbano. Es así
donde se analizará el análisis de la cantidad y la calidad de agua, ya sea física o tratada del agua clorada, digamos. También se va a analizar el aprovechamiento de las aguas lluvias. Saben que en medio urbano no es muy adecuado utilizar agua potable para regar los cultivos. Teniendo la posibilidad de hacer el aprovechamiento del agua lluvia. Eso también vamos a ver cómo se puede capturar el agua lluvia, cómo se puede determinar el volumen de los recipientes para captar el agua lluvia de nuestras cubiertas, obviamente en época que haya lluvia. Esa exposición estará a cargo de varios expositores, como es el suscrito Jorge Sibisaca, el magíster Luis Sibisaca y la ingeniera Narcisa Arriategui. Este taller va a ser transmitido a través de la plataforma del Facebook Live de la Alianza Bareque, pero será transmitido el viernes 8 de enero del 2021. Ahí lo vamos a estar transmitiendo porque saben que ahora se nos viene un feriado de fin de año y todos están, a lo mejor ya tienen sus compromisos familiares, de amistades, y a lo mejor ya este va a ser el taller, último taller del año, y retomamos, no digo, sobre esta temática del taller número 6 el próximo año, el viernes 8 de enero de 2021. Igual estamos motivando a que todos que se animen a implementar sus huertos urbanos basados en los conocimientos impartidos, que ojalá los estén aprovechando. También nos puedan compartir sus fotos, sus videos y que ya lo han implementado para darles a conocer sus propias experiencias y así motivar a las demás familias a hacerlo, ¿no? Digo, que esa es la motivación y el objetivo que tenemos a través de este esfuerzo que estamos haciendo de capacitación abierta para todos, de que cada uno de los hogares se animen e implementen sus propios huertos urbanos, y aquí le estamos dando un poco el conocimiento o las herramientas técnicas y con talleres teórico-prácticos para que ustedes lo puedan implementar, y si quieren compartir, nosotros daremos los créditos correspondientes a quien nos envía, para lo cual recordar nuestros portales digitales de la Alianza Bareque es www.alianzabareque.org, y al final ustedes van a ver también nuestro correo electrónico y nuestras redes sociales. Entonces, al término del paciente taller, el suscrito va a estar respondiendo sus inquietudes, sus preguntas de todos los participantes, y esa va a ser la dinámica de todos los talleres. Al final, el responsable, el expositor, va a estar obviamente acompañándoles o quedándose respondiendo todas las inquietudes que tengan y surjan. Y si quieren alguien en una asesoría ya específica, puntual, de forma presencial, pues nos pueden contactar y nosotros con gusto para poder coordinar dicha asesoría de forma presencial. Por lo cual queremos hacer extensiva nuestro agradecimiento a todos que tienen la bondad de podernos escuchar semana a semana, taller tras taller, a quienes nos dejan sus comentarios, sus sugerencias, sus me gustas, a los quienes están compartiendo también, porque conocimiento es para eso, conocimiento es para compartir. Y no digo, hemos hecho un esfuerzo para dejarlo abierto y esperemos que sea de mucho apoyo y ayuda para ustedes. Como les vuelvo y repito, nuestra página web es www.alianzabareque.org. En Facebook nos ubican como Alianza Bareque, al igual que en el canal de YouTube. Y también nuestro correo electrónico es bareque.alianza@gmail.com. Y recordar que la Alianza Bareque es la voz de la vida. Muchas gracias de mi parte. Mucho bienestar para todos. Y como digo, es el último taller del año. Desearles unas felices fiestas, que se cuiden, que disfruten con responsabilidad. Y Dios mediante nos estaremos viendo el próximo año 2021. Hasta una próxima oportunidad.